gracias por sintonizar esta nueva charla. Este es el ciclo Voces que Suman, que surge como idea de FAN en respuesta a la emergencia mundial que produjo la COVID, que nos enfrenta a nuevos límites y fragilidades, al tiempo que agrava otras crisis que ya son preexistentes, como la económica, la social, la política, la de biodiversidad y la climática. Estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre que nos obligan a debatir el rumbo que vamos a seguir y acciones a tomar en consecuencia, tanto en inmediato para superar la pandemia, como en el largo plazo para preservar la vida en este planeta. Es un momento donde hay replanteos profundos y donde necesitamos debatir en profundidad nuestros modelos de consumo, extracción y producción. En este ciclo Voces que Suman, FARM conversa a fondo con referentes del mundo socioambiental para pensar en un mundo post-COVID-19. Hoy sumamos la voz de Elizabeth Jacobo, presentando alternativas al modelo agropecuario de la mano de la agroecología. Elizabeth es responsable del área de ecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, ingeniera agrónoma, máster en recursos naturales y doctora en agroecología, y además es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Agroecología. Muchas gracias, Elizabeth, por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, para empezar rápidamente, te voy a pedir si nos podés contar qué es la agroecología, ¿no? De qué hablamos y cuáles son las diferencias con el modelo que se está imperando de manera más expandida, digamos. Bueno, la agroecología es un modelo alternativo al modelo agroindustrial, que se diferencia en muchas cosas. Una de ellas es que, a diferencia del otro modelo, lo que intenta la agroecología es entender a la naturaleza y producir alimentos en asociación con la naturaleza. No intenta dominarla, sino intenta conocerla para seguir los ciclos que la naturaleza nos indica, y por eso sería una producción agropecuaria que a la vez produzca servicios ecosistémicos, digamos, genere provisión de servicios ecosistémicos y genere alimentos, y alimentos saludables, porque la agroecología no contempla la utilización de insumos de síntesis química, no contempla la utilización de organismos genéticamente modificados, y entonces, de esa manera, el producto de la agroecología serían alimentos saludables, y no productos como que pueden ser commodities o granos en general, que es lo que produce el modelo agroindustrial. Y otro elemento sumamente importante de la agroecología es que intenta que esa producción de alimentos tenga un consumo lo más local posible, local o regional, para generar cercanía con los consumidores, para que los alimentos de calidad lleguen a los consumidores de la manera más directa posible. Y otro aspecto para completar es que ese modelo contempla a los productores y campesinos como sujeto social que produce alimentos, y no a otros sujetos que hay en el modelo agroindustrial. Eso en grandísimas. Perfecto. Entonces la pregunta siguiente sería si Argentina está preparada para hacer este proceso de transición de una agricultura más industrial a la agroecología, y en función de eso, ¿cuál crees que pueden llegar a ser los pasos a seguir, ¿no? Muy bien. Mira, es una pregunta que no te puedo contestar por sí o por no. Lo que te puedo decir es que hay algunos elementos interesantes que estarían a favor de la transición, y muchas restricciones. Vamos por los primeros. Dale. Es lo más interesante, por supuesto. Un aspecto es que, a pesar de los últimos 25 años, donde la agricultura industrial ha tenido una aceleración impresionante en nuestro país, a partir del año 96, cuando se habilita la producción de soja transgénica, a pesar de eso, hoy en el país existen en generaciones, más valen los viejos o la gente mayor, existen los conocimientos, tanto en los productores como en los campesinos, aún existen los conocimientos que permiten la producción agroecológica. Eso, digamos, 25 años de
de ir para el otro lado, no han limitado del todo ese caudal de conocimientos necesarios para la producción agroecológica. Sí. Esto por un lado. Y por el otro lado, hay otro elemento muy interesante también, que es que en los últimos años, en el país ha surgido una especie de masa crítica de productores, de campesinos, de profesionales, de algunos sectores de la sociedad civil, que no son de la sociedad urbana inclusive, que han generado, por un lado, una demanda de alimentos sanos. Sin esa demanda que viene de la sociedad urbana, hubiera sido muy complejo, es muy complejo cualquier cambio. Por un lado eso. Y por el otro lado, todos esos, que muchos de esos sectores son jóvenes, que se están acercando con una mirada nueva a la producción, y de la integración y de los lazos que se pueden generar entre esa generación que no perdió aún los conocimientos para producir en armonía con el ambiente, y toda esa fuerza que viene de esa juventud que quiere otro mundo, tanto en lo productivo como también en la sociedad civil, en los movimientos sociales, de esa integración es lo que más fuerza le da hoy a la agroecología en nuestro país. Sí, es esa transmisión de conocimientos, ¿no? Que va a haber de una generación a la otra. Exactamente, y que aún estamos en condiciones de hacerlo. Eso es muy importante. Si pasaran unas décadas más, estaríamos más complicados. Entiendo. Bueno, pero para un proceso de transición hacen falta una serie de elementos que hoy juegan en contra. Okay. Voy a tocar... Que son las restricciones estas que vos mencionaste al principio. Exactamente. No te los puedo dar en orden jerárquico, todos son importantes, pero voy a empezar por uno que entiendo que tiene una importancia bastante, que arrastra al resto. Y tiene que ver con las posibilidades, los ámbitos de comercialización y por lo tanto de llegar al consumidor de la producción agroecológica. Que eso en las producciones intensivas ahora se ha generado bastante, hay ferias alrededor de las ciudades, hay bolsones, hay una serie de cosas. Pero en las producciones extensivas, que son las predominantes de toda la región pampeana, que es donde el modelo agroindustrial se ha hecho muy fuerte, ahí hace falta mucho más energía. ¿Por qué? Porque se necesitan dos etapas. Se necesita la primera etapa, que es la de la transformación del producto en alimento. ¿Por qué? Porque una vaca no es alimento. Se vende una vaca, se vende un novillo, pero el alimento es la carne, y para eso hace falta un matadero y un frigorífico que la pueda... agroecológico. Por supuesto, por eso lo menciono, porque el sistema agroindustrial ha hecho que en los pueblos los mataderos se han eliminado. Los animales viajan kilómetros para ir de un lado al otro, se van a Liniers, vuelven a los pueblos, una cosa delirante. Claro. Y también hacen, por ejemplo, te di el ejemplo de la carne, pero también hay otros ejemplos, está el ejemplo de los molinos harineros. Hoy, para transformar el trigo en pan, hace falta previamente transformarlo en harina. Claro. Y hoy los molinos hay pocos, están concentrados, son convencionales. Deberían, digamos, todos estos instrumentos que permiten, que son el eslabón necesario para que de un producto salga un alimento en la producción extensiva, me explico, de un novillo que salga carne, de un trigo pan o harina, de un girasol aceite. Para todo eso hacen falta instancias de industrialización local. El tema es que sea local y agroecológico. Claro, o sea, una segregación de la producción. Exactamente. Y eso hoy hay algunos ejemplos, en algunos pueblos, después de mucha pelea se han conseguido algunos molinos, pero hoy es muy limitado. Ese es uno de los elementos
comercialización. necesarios y un elemento, porque si no, el productor agroecológico, y que además produce muchas más cosas que soja y maíz como un productor convencional, puede producir infinidad de productos, tanto de la agricultura extensiva, de legumbres, otros lino, otros productos, como de la agricultura un poco, de la producción un poco más intensiva, como pollos, huevos, todo eso Claro. necesita tener el ámbito de comercialización para que le llegue a las comunidades lo más cerca posible. Eso es una clave. Una. Perfecto. Sigamos. Una. Una. Seguimos. Ahí seguimos. Dos. Hace falta resolver de alguna manera el problema de la tierra. Okay. Esa resolución es más diferente. complicado eso. Más complicado en algunos aspectos, no tanto. Es más complicado si uno le pone el título de reforma agraria. Uh-huh. Y le pone ese título con el que yo, así en general, no, aunque no es políticamente muy correcto esto que digo, no, plantear solo la reforma agraria no resolvería el asunto. Okay. Porque lo que es necesario es ir generando los instrumentos para que la tierra esté más disponible para la gente, pero en simultáneo que haya posibilidades de producción agroecológica, porque si no, se puede convertir en un negocio inmobiliario perfectamente. Claro, totalmente. No hace falta que te lo diga. Entonces, en la producción extensiva, por ejemplo, con una ley que aumente el lapso de los arrendamientos, alcanza. Por ejemplo, hoy los arrendamientos, o sea, el alquiler de tierra se hace a un año. ¿Por qué se hace un año? Porque al actor principal del modelo, con un año le alcanza, un año está acá, otro año está allá, no le importa. Claro. Sin embargo, en la agroecología necesitamos, para producir agroecológico, primero recuperar suelo. Y eso es un proceso que lleva un tiempo, y si no tenemos la certeza de que podemos recuperar suelo en un proceso de 2, 3 años, no hay producción agroecológica sustentable, salvo que seas dueño de la tierra, que hay dueños, pero también hay muchos arrendatarios en la región pampeana, por ejemplo. Claro, perfecto. Sí, nosotros siempre decimos que ese contrato de un año no genera ningún tipo de incentivo para la conservación. Es imposible, te digo que yo tengo mucha relación con productores y los que están, a veces encaran un proceso y al año o a los 2 años se les cae, y es sumamente deprimente. Claro. Y después, por otro lado, cierta seguridad para la producción intensiva. Ahí sí es otro el modelo, digamos. Algo hay ahora, hay algunos proyectos de ley en la provincia de Buenos Aires, de algunos, la ley de arraigo, digamos, la creación de colonias agroecológicas alrededor de los pueblos. Hay como unas pequeñas luces así de esperanza. Porque en los pueblos, yo te contaba que yo ahora estoy en el campo, yo en el pueblo que queda a 8 kilómetros no consigo verdura agroecológica, no consigo verdura local, ni siquiera local. Viene de Mar del Plata, yo estoy en el sur de la provincia, viene de Mar del Plata, es una cosa, con toda la tierra que hay acá, no tiene sentido. Bueno, 2. 3. Vamos, 3. Estoy anotando. Sí. Hacen falta semillas para la producción agroecológica. Okay. De todas las variedades. ¿Por qué? Porque todo el mejoramiento que se ha hecho en nuestro país se ha hecho en función de la producción industrial, es decir, de cultivares híbridos que produzcan con mucho alimento de afuera, mucho insumo. Y como ese no es el caso, hay que cambiar el camino de la investigación para la producción de semillas, para generar semillas que sean más tolerantes a las plagas y a las adversidades, que tapen el suelo ligero, bueno, una serie de cosas. Y después, por último, hace falta la generación de maquinaria. Hay maquinaria, pero la posibilidad de que el productor o que los grupos de productores puedan adquirir la maquinaria necesaria para la producción agroecológica. Yo estoy bastante centrada en la producción en la región pampeana, en otras regiones tienen sus características, ¿no? Esto no es general. Como el modelo agroindustrial ha hecho pie en la región pampeana, me parece muy saludable mencionarlo. O sea que también la agroecología requeriría digamos, un modelo, una estructura de tecnología, particularmente para el desarrollo de semillas y maquinaria. O sea que no es algo que... Buenísimo.
Exactamente. Y yo te pregunto, ¿por qué la resistencia a la expansión de la agroecología por parte del sector agropecuario nacional? Porque hay cierta resistencia, se observa, ¿no? Hay, hay distintos planos. Hay un plano que es el plano económico, el Sí, plano que es muy fuerte. Hay fuertísimos intereses económicos para que esto no cambie. Uno de los intereses es el de los semilleros y ok. las empresas productoras de semillas y de agroquímicos. Ellos tienen un negocio fabuloso. Si esto cambia, imagínate que el negocio se cae. Claro, Después está también los intereses de todo el complejo exportador de la soja. Ahí atrás de la soja, que hoy la soja genera un 26% de las divisas del país. Un cuarto de las divisas del país están asentadas en el complejo del sojero, que produce aceites, que produce harinas, que produce un montón de cosas que son las que sí. exporta. Ahí también hay fuertísimos intereses que, Claro, digamos, que tiran para atrás, digamos, el avance de la agroecología. que tiran para atrás, exactamente. Claro, porque de hecho esa era como un poco después, bueno, unía a eso la última pregunta, ¿no? Porque claramente desde el sector lo que todo el tiempo se menciona es la necesidad de generación de divisas, la necesidad de generación de divisas. Sí, Con la déjame, charla del sector energético, o sea, se notó mucho esto, y hoy en día, digamos, la generación de divisas está apoyada en el sector agropecuario. totalmente, mira, la soja genera el 26% del año pasado, el 26% del ingreso por divisas, y el maíz casi el 10%. Entre la soja y el maíz, que son los dos productos insignia del modelo agroindustrial, se basa una buena parte de las divisas que entran al Un país. tercio de las divisas del país. Exactamente. Por lo tanto, yo ahora te voy a decir, voy a completar lo que me decías, pero sigo con esto. Por lo tanto, si el país, digamos, no solo el sector agropecuario, sino el país no encuentra una manera diferente de generación de divisas, que el sector agropecuario podría estar incluido, porque si bien la agroecología hace foco en la producción local y para consumo interno, los excedentes perfectamente se podrían exportar, no hay ningún impedimento para que se exporten los excedentes, pero ahí tendrían que cambiar los mercados también, porque nosotros en este caso estaríamos exportando alimentos de calidad, y probablemente la Unión Europea lo quisiera, no sé, otros mercados que no son el chino, ponele, o toda la parte del sudeste asiático que nos compra granos y productos de la soja, podría haber otros mercados, pero para eso tiene que haber un modelo complejo, porque mientras sigamos apoyados en el sector primario o en la producción agrícola para la generación de divisas, mientras sigamos apoyados, la agroecología, un cambio importante, un proceso de transición agroecológica en el país, va a ser, es imposible, es difícil, se van a hacer remiendos, pero Claro, claro. y para completarte te quiero decir otras Sí, resistencias. ¿Puedo? Otras dale, resistencias. obvio, seguro. Una resistencia que está ligada a esto es la resistencia del sector estatal. El sector estatal que basa sus ingresos en las divisas generadas por la agroecología, no, por ahí está dispuesto a hacer, actualmente probablemente, el sector estatal está dispuesto a hacer concesiones en las periferias de las ciudades, en los sectores intensivos, pero no en el núcleo de la producción agroecológica extensiva. Claro. Es otro tema Es importante. un tema súper interesante y también, digo, de la mano del sector estatal es la generación de incentivos, ¿no? Para que este modelo, esta tecnología se aplique de manera más extensiva y no sea tan puntualmente. Ahora hay algunas propuestas de algunos incentivos, pero para la producción intensiva, para Ok, los pequeñísimos productores, hay proyectos, pero, y después un elemento más importante, que ya no es económico, de resistencia. Me claro. interesa, que es un elemento, no sé si llamarlo
cultural, ideológico, de concepción, no sé qué categoría darle. Pero es que los 25 años de agricultura industrial han convencido a los productores y a los, no sé si han convencido, pero han puesto el foco de tal manera en los rendimientos, en el rendimiento, en cuánto rinde este maíz, cuánto rinde este trigo, y todo encarado a ese objetivo, que se ha generado en el sector agropecuario, en los productores, chicos, medianos, los grandes por supuesto, pero ellos tienen intereses. Los chicos y medianos no tienen tantos intereses, pero también se ha generado toda una cultura de apostar al rendimiento. Cuando muchas veces ese rendimiento, en la situación actual, no es lo que, o sea, rendimientos más altos con el modelo agroindustrial no generan ingresos monetarios más altos actualmente. Porque es tan alto el caudal de la cantidad de insumos necesarios para utilizarlos, que cuando se hacen las cuentas, por ahí esos altos rendimientos dan altos rendimientos económicos, un año de buenísimas lluvias o un año de buenísimos precios internacionales. Claro. Pero ni los años de buenísimas lluvias ni los años de buenísimos precios internacionales son la regla. En nuestro país esas dos cosas cambian. Claro, entonces, vienen de la mano de la dependencia de un uso de insumos, de un alto uso de insumos que están dolarizados la mayor parte. Cada vez el productor tiene que poner más proporción, más dinero para obtener los mismos rendimientos. Y esa cultura se ha generado, y muchas veces a muchos productores les cuesta salir de ahí, ya por una cuestión, no sé cómo decirte, hasta cultural. Sí. Es el éxito, miden el éxito a través del rinde directamente. Claro, pero ni siquiera lo están midiendo a través de sus rendimientos económicos muchas veces. Claro. Ni que hablar de la provisión, del cuidado de los bienes comunes, digamos, de otros bienes, de otras cosas mucho más intangibles para el productor, que también son esenciales para la sociedad. Pero ni siquiera a veces lo miden de acuerdo a los rendimientos económicos actualmente. Incluso la pérdida de calidad, ¿no?, del producto, porque muchas veces al aumentar el rinde, el producto pierde calidad. Muchas veces, siempre prácticamente siempre. Pierde calidad por dos cosas. Una, porque se usan variedades, las variedades esas que estamos produciendo, que el modelo agroindustrial está generando, son variedades que se han seleccionado para más producción y menos calidad. Eso pasa en las harinas, pasa en los aceites, pasa en todas partes. Y también la manera de producirlos hace perder calidad, y eso es muy claro en la carne. Nosotros, algunos actores del sector agropecuario siguen diciendo las mejores carnes del mundo. Eso es una mentira absoluta. Hoy la carne argentina, el 70% más o menos es producida a corral, y eso está totalmente comprobado que tiene mucha menor calidad para el ser humano, además de para el ambiente, por supuesto. Así que digamos que todo el sistema ha hecho que la productividad vaya en contra de la calidad. Y si pensamos, y ahí hay un tema interesante, cuando la producción agropecuaria se piensa como producto, aplica el tema como producto, aplica el tema de productividad. Si la producción agropecuaria se empieza a pensar como alimento, que es como debería pensarse, ahí aplica el tema de la calidad y no tanto el de la cantidad. Perfecto. Buenísimo, Elizabeth. Ya estamos llegando al tiempo y me parece que es una muy buena reflexión para cerrar, ¿no? Que necesitamos un modelo que genere alimentos y no productos para generar calidad, incluso, digamos, primero para nuestro consumo y luego también para la generación de divisas, porque también los excedentes van a tener un valor agregado diferencial a lo que se genera actualmente con el modelo productivo. Exactamente. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu tiempo. Y invitamos a seguir, no sé si querés tener algunas palabras de cierre.
No, que sí, sí, que me resulta muy interesante usar esta oportunidad que nos tiene a todos muy preocupados y muy encerrados, para pensar en alternativas donde no se vuelva a repetir esto. Porque si nosotros no salimos del modelo agroindustrial, el año que viene será otra cosa u otra cosa, porque todo esto tiene que ver con la reducción de hábitat de las especies silvestres, con la producción de animales concentrados, y bueno, que nos sirva para pensar, nos sirva esta crisis tan grande que estamos viviendo para pensar nuevas alternativas. Eso ya me parece muy, muy interesante la iniciativa de ustedes por esa razón. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Excelente reflexión y excelentes palabras de cierre, así que no voy a agregar nada más. Los invitamos a seguir viendo otras charlas que también suman voces frente a esta salida de la pandemia. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.